Buenos días, les hablamos desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar, en una de nuestras nuevas entregas de los Hangouts sobre dermatología. En este caso, el doctor Miguel Herzberg Moreno ha tenido la amabilidad de prepararse un tema que él conoce bien, que es la psicodermatología. Ahora mismo hacen 14 grados y posiblemente a lo largo del día, 29 de abril de 2019, llegaremos incluso a los 24 o 25. Así que, Miguel, adelante y muchas gracias por tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Como ya ha explicado el doctor Linares, voy a hacer una breve presentación sobre psicodermatología y sobre algunas generalidades básicas y hablar un poco de enfermedades que tengan relación entre las enfermedades de salud mental y las enfermedades de dermatología. En primer lugar, decir que esta relación entre la psiquiatría y la dermatología ya se conoce hace muchos siglos. Ya Hipócrates, por el 400 a.C., ya hablaba de que los pacientes se arrancaban el cabello en respuesta al estrés emocional. O sea, ya aquí se empezaba a hablar. Luego han salido muchas teorías de por qué esta relación. La primera de ellas es que la piel y el cerebro se originan en la misma capa germinal, que es el ectodermo. También se habla de que el sistema neuroinmunocutáneo endocrino, del cual habló O'Sullivan, también tiene algo que ver en esto. El eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que activa el sistema nervioso simpático y a su vez este activa los mastocitos. También todo esto influye también en la patogenia de la inflamación de la piel, etcétera. Y últimamente las últimas teorías que han salido son teorías más de tipo genético, de ADN y eso. En algunas series se habla de que el 30-40% de los pacientes atendidos en dermatología tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico subyacente, que puede ser el originario de la patología dermatológica o que si bien no la origina, pero la puede empeorar o exacerbar. En algún artículo habla de que hay una prevalencia mayor, ligeramente mayor, de patología psiquiátrica en pacientes dermatológicos que en pacientes neurológicos, oncológicos y cardiópatas. Hay una clasificación que más o menos todo el mundo sigue más o menos la misma, que fue publicada por Co y et al. Y habla de, en primer lugar, las patologías que se llaman trastornos psicofisiológicos. Es decir, que hay una relación bidireccional entre lo psicológico y lo dermatológico. Puede ser, el trastorno psicológico puede ser inicial, puede ser intermedio, puede ser final. No se sabe muy bien cuál origina cuál, pero el caso es que están relacionadas una con otra, como puede ser la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el líquen simple crónico. Luego voy a detallar uno por uno estas enfermedades y decir una cosita de cada una. El segundo tipo de patología es las denominadas trastornos psiquiátricos primarios. Es decir, el originario es el trastorno psiquiátrico, el cual luego, posteriormente, provoca el trastorno dermatológico, como son la dermatitis artefacta, el delirio de Ekbom, que es el delirio de parasitosis, y la tricotilomanía. Y por último, los trastornos psiquiátricos secundarios, es decir, primero va el dermatológico y después provoca el trastorno psiquiátrico, como son el vitíligo, el acné y la neurofibromatosis. Hay muchas más, pero yo solo voy a hablar de las más corrientes, de las más frecuentes. La primera, la psoriasis, la más conocida, la más estudiada. Se habla de que el 39% de los pacientes reconocen haber tenido algún evento estresante previo a un brote de psoriasis. Esta escala, la escala Woolbref, que valora
la calidad de vida se ve que a mayor valoración, es decir, a menor calidad de vida, mayor afectación corporal y articular de la artrosis. En alguna serie también se dice que hasta el 76% de los pacientes con psoriasis padecen en algún momento algún tipo de ansiedad. Y depresión, pues también. Algunas teorías hablan de que la elevación de las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 y la TNF-alfa, se elevan en la depresión, y esto está claramente relacionado con la psoriasis. Y también, en dato importante a tener en cuenta, es que en la psoriasis severa, con un BSA más del 52%, existe mayor puntuación en la escala CRSD, que es una escala que valora la depresión, y mayor ideación suicida. Y esto coincide en varios estudios en esto, en un 7,2%. El estudio Calypso, que esto me pareció también interesante, habla de que hay una relación directa entre el cortisol salival nocturno y el PASI, que es el porcentaje de superficie corporal afectado, ¿no? Y importante también en cuanto a este tema es que el manejo de estos pacientes estudiados en este estudio, se vio que el manejo multidisciplinar entre dermatología, atención primaria, psiquiatría, psicología, mejoraba mucho más al paciente que el manejo únicamente dermatológico. Por lo tanto, tiene bastante importancia este tema. Otro caso también muy conocido, la alopecia areata, otra patología muy afectada por la patología mental también, pero está más relacionado a estresantes, a ansiedad tipo aguda, más que crónica, aunque también está relacionado con algunos eventos crónicos, como también la depresión, en un 8,8%, pero sobre todo factores agudos. Y estos actúan como gatillantes, como activadores del proceso autoinmune que provoca la alopecia. Es decir, de base hay una predisposición autoinmune, pero suele ser esta patología estresante aguda la que actúa de desencadenante de la alopecia. El líquen simple crónico, este es un poquito menos frecuente, también se llama neurodermatitis, o sea, el propio nombre ya nos dice la relación que hay, y está claramente relacionado con lesiones de rascado provocadas por el paciente y muy relacionado con procesos tipo del ámbito neurótico, con la ansiedad, los trastornos de personalidad y sobre todo los trastornos del control de impulsos. También en el artículo que consulté hablaba de que hay un aumento de prevalencia de 1,74 de disfunción eréctil en estos tipos de pacientes. Para el tratamiento, aparte de los antihistamínicos que alivian el prurito y además también actúan un poco como ansiolíticos, pues se asocian, por supuesto, corticoides y podría ser interesante también asociar benzodiazepina, ISRS, que son antidepresivos, y también psicoterapia, sobre todo para manejar el control de impulso, que es lo que provoca el rascado y aumenta mucho las lesiones. Ya en cuanto a los trastornos psiquiátricos primarios, el primer caso es la dermatitis artefacta, que es puramente dermatitis provocada por el propio paciente. Es una patología poco frecuente y se define por lesiones autoinfligidas por el paciente, pero negadas por su parte. En los criterios del DSM-4 habla de que tiene que ser síntomas, el paciente se produce síntomas físicos, pero no se provoca síntomas psíquicos. Es decir, el paciente niega la enfermedad, niega que él lo esté provocando. El segundo punto es muy, muy interesante y conviene remarcarlo, y es que es un trastorno facticio. ¿Esto qué significa? Significa que el paciente no busca un beneficio externo a provocarse las lesiones, es decir, no busca un beneficio económico ni un beneficio de cualquier otro tipo.
Es decir, que no es un trastorno no me acuerdo del nombre. Sí, eso, no es un simulador, es un facticio. Y también remarca que no es exclusivo de la esquizofrenia. En muchos casos está relacionado con la esquizofrenia, pero no es exclusivo de esta. También el segundo caso, muy estudiado desde hace también bastantes años, el delirio de Ekbom, o de parasitosis. El primer estudio que hay de este es en 1894, aunque luego el que más lo describió y que le dio su nombre, que es Carl Axel Ekbom, fue en 1930, en los años 30. En los trastornos psiquiátricos está dentro de los trastornos por ideas delirantes, claramente. Y este signo que aparece en todos los artículos, yo no lo conocía, que es el signo de la caja de cerillas, que es que el paciente te trae una cajita, muy típico, una cajita mostrándote los parásitos que él cree tener en la piel, que a veces son pelusillas o a veces no es nada, pero él te lo trae creyendo que son parásitos porque realmente él cree que está infectado por parásitos. Antiguamente solo se consideraban parásitos, pero actualmente también se consideran bacterias, hongos y virus también. El más frecuente es la escabiosis, también los parásitos, el grupo del conjunto de parásitos no específicos, los osirios, que son las lombrices, las hormigas, etc. Para esto necesita tratamiento psiquiátrico potente, como son los neurolépticos, y es puramente un trastorno psiquiátrico. Y como trastorno dermatológico, principalmente son las lesiones de rascado y las lesiones que se provoca el propio paciente. Después, el último de los trastornos psiquiátricos primarios es la tricotilomanía. También es un trastorno del control de impulso, muy frecuente en el trastorno obsesivo compulsivo y es más frecuente en niños que en adultos. Provoca placas de alopecia mal definidas, porque el paciente suele arrancarse pelo en zonas accesibles con la mano y bueno, suele ser mal definida y aparecen cabellos de distintas longitudes, porque el paciente, por la cronología, pues se va arrancando pelo durante mucho tiempo, entonces los cabellos van siendo de distintas longitudes. Y una cosa que me ha sorprendido un poco es que la biopsia puede confirmar esta patología, que lo he visto en varios artículos. No sé, ya me lo explicaréis, pero no sé yo qué se ve en la biopsia para saber que es una tricotilomanía. Muy útil la terapia cognitivo-conductual, como es ya que es muy frecuente en el TOC y en el TOC la principal es la terapia cognitivo-conductual, pues en esta patología también. Y también muy útil pues el uso de ansiolíticos también. Importante en estos casos descartar comorbilidad tanto psiquiátrica como orgánica metabólica. En cuanto a los trastornos psiquiátricos secundarios, el primero, el vitíligo, aunque que el vitíligo es una despigmentación de la piel que es previamente sana y los eventos, como nombré anteriormente, los eventos ansiógenos suelen ser los desencadenantes de esta patología, pero a su vez marcan mucho el pronóstico. En un estudio que hice en 2004 por Müller, que me pareció muy interesante, consideró y se hizo un estudio con 2 grupos de pacientes. En un grupo solo lo trataron con tratamiento médico dermatológico y en el segundo grupo, además del tratamiento médico, unieron tratamiento con psicoterapia. En el grupo de tratamiento exclusivo médico mejoraron el 20% y en el otro grupo mejoraron el 80%. Por lo tanto, tratar la patología mental mejora mucho el pronóstico. No solo inicia la enfermedad, sino también marca el pronóstico, que esto yo lo desconocía y me pareció interesante. El acné vulgar también muy, muy común. Produce múltiples tipos de lesiones, comedones, pápulas, pústulas, úlceras, en fin, muchas no lo voy a explicar. Por supuesto, provoca mayor prevalencia de ansiedad y depresión y sobre todo porque marca una gran afectación de la calidad de vida,
y aumenta mucho la ansiedad social. Esto me ha llamado, la verdad, un poco la atención, aunque venía nombrado en varios artículos, que es que aumenta la ideación suicida en un 5,6% y decía específicamente que no está en relación la afectación, la gravedad del acné con la afectación psíquica mental. Por lo tanto, es muy importante siempre, aunque sean acné en principio más leves y más banales, siempre explorar la repercusión social en el paciente, la repercusión psíquica, para tener en cuenta, bueno, porque hay que tener en cuenta este detalle. Y bueno, estas son las principales enfermedades, como he explicado, con relación entre la salud mental y la dermatología. Como conclusión, es importante siempre, sobre todo en casos que no van bien, establecer una buena coordinación entre el servicio de dermatología, el servicio de la atención primaria y el servicio de psiquiatría, para tener una visión mucho más general del paciente, más holística, y ver todo como un todo y no solo como una enfermedad. Y esta es la bibliografía y nada más. Muchas gracias, Miguel. Es un tema súper interesante que da lugar a muchísima discusión. De hecho, el origen ectodérmico de la piel no es solamente el hecho de que procedamos de la misma célula, sino que trastornos como derivados de la autopercepción sobre la que repercuten las enfermedades cutáneas pueden dar lugar a empeoramiento de la misma. Es decir, es una enfermedad en dos direcciones, como tú bien nos has dicho. El paciente con psoriasis conocemos de sobra que es un paciente en el cual las escalas de calidad de vida nos demuestran que con poca cantidad de psoriasis el paciente puede llegar a tener afectación mayor que en algunos tipos de cáncer. Es decir, tenemos que intentar satisfacer al paciente, que si bien para nosotros por su extensión puede parecer poco afectado, la psoriasis llega a influir muy negativamente sobre las vivencias del paciente. También en la alopecia areata, en muchísimos casos y sobre todo en casos infantiles, encontramos acontecimientos vitales estresantes que pueden servir como desencadenante, como bien has dicho. Y la asociación de psicoterapia en pacientes donde no existe una causa clara de la alopecia areata puede ser de tremenda utilidad. El líquen simple crónico también es una manifestación cutánea del trastorno obsesivo compulsivo, en el que se convierte el rascado como un círculo de satisfacción al producirlo, ¿no? El rascado, y por tanto la liquenificación. La dermatitis artefacta no vamos a entretenernos porque quizás sea lo más puro dentro de la psicodermatología y requeriría un capítulo completamente para ella, pero sí tener en cuenta que lesiones que tienen disposición figurada, en las que no existe rasgos definitorios, sobre todo en las lesiones primarias, y en las que no existe una explicación clara sobre su etiología, hay que pensar en dermatitis artefacta. Y el delirio de parásitos también es fácil de ver, pero muy difícil de tratar. De hecho, es un trastorno psiquiátrico primario que se ha tratado durante mucho tiempo con antidepresivos tipo de la pimocida, que están siendo sustituidos por los nuevos que tienen menos efectos indeseables. La tricotilomanía, antes preguntabas tú si la biopsia podía ser de utilidad, y sin duda, porque uno de los puntos donde puede confundirse con la entidad que puede confundirse la tricotilomanía es con la alopecia areata, y en la alopecia areata si hacemos una biopsia podemos encontrar
un aumento de pelos en telogén. En cambio, en la tricotilomanía encontramos pelos completamente normal. Pero la tricoscopia, que es la observación mediante el tricoscopio, dermatoscopio, perdón, del pelo, nos revela que hay cabellos de distintas longitudes, porque en realidad no existe una patología, sino que el paciente le da por arrancárselo. Uno de los nuevos tratamientos, la N-acetilcisteína, que actúa sobre el metabolismo del ácido gamma aminobutírico con excelentes resultados. El vitíligo, pues es una enfermedad completamente intrigante en la que sí observamos ese fenómeno de desencadenamiento frente a algún suceso, y la gran mejoría cuando se le asocia psicoterapia. En el acné ocurre algunos fenómenos que han hecho difícil su tratamiento, dado que el principal tratamiento para nosotros, el patrón oro, es la isotretinoína, y ha sido asociada a mayor prevalencia de suicidio. Por fortuna se han hecho estudios y ensayos clínicos randomizados y a doble ciego, en los que demuestra que el paciente en acné con tratamiento con isotretinoína no tiene una mayor ideación suicida. Sí, posiblemente el efecto dismorfofóbico que supone el acné en una personalidad no formada todavía, como es la del adolescente, puede llevar a cabo a tener esta prevalencia mayor de ansiedad y depresión. Hay otras muchas enfermedades, como pueden ser las alopecias y multitud de ellas, en las cuales la dermatología comparte paciente con la psiquiatría. Y sin duda tu conclusión de que debe de haber una visión más holística del paciente es completamente compartida con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación, y solamente decirles que desde aquí les emplazamos para un nuevo Hangout, que esperemos que sea tan bueno como este que nos ha puesto nuestro compañero Miguel. Muchas gracias.